La palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por anotarse, por participar. En primer lugar, quiero agradecer a la filial Comahue, a Pablo Rué, a Adriana, que nos han apoyado en esta idea muy loca que surgió de una charla y que ahora es una realidad formada con el apoyo de toda ASAP. Entonces, esto es maravilloso. Agradecerle a Jorge Amado, que como director de capacitación de ASAP es realmente una persona maravillosa, cómo él desarrolla y lleva todas las actividades de capacitación, su fuerza, su entereza, su permanente estar buscando las posibilidades para todos. Y le doy las gracias a las personas que están, que han venido, que se han inscrito, para poder conversar un ratito de algo que no se habla todos los días y que es muy complejo y difícil de llevar adelante, pero que bueno, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, puedo contar que en la Contaduría General de la Nación ya hace más o menos 3 cuentas de inversión que estamos trabajando con presentaciones con la documentación electrónica, llamada por nosotros la gestión de documentación electrónica, que es el GD. Cada GD tiene una trata, y cada trata tiene una especificación que explica cada uno de los documentos que forman parte y que son documentos que respaldan la información que uno está mostrando y que está recibiendo y que está elevando. Por lo tanto, sí, la tecnología, como bien decía Jorge hoy, nos presenta muchísimas posibilidades y que claramente esto va a hacer que tengamos que capacitarnos en todos, porque lo que tenemos que lograr más que nada es un equilibrio de todas las cosas. No es posible que algunos puedan, digamos, aceptar que existe la posibilidad de que un documento sea válido por una firma digital a través de un token, y que haya un grupo que directamente, si no tiene una firma hológrafa, no ven la documentación como válida. Fíjense que algo que hubo que hacer para esta situación en la Contraloría General de la Nación fue aceptar documentación de respaldo que venía firmado hológrafamente, y que si no venía hológrafamente no había firma digital y no se recibía. Aceptar que el escáner, fíjense que el escáner de esa documentación sirva y sea válido para la información que se está chequeando, claramente con el compromiso de quienes están enviando la información de luego volcar su firma hológrafa, pero la verdad que no sé si tendría tanto sentido, porque siempre se pide que sean personas que se hayan registrado. Nosotros tenemos un registro de firma de autoridades de los organismos, y en la medida que esa persona sea una autoridad reconocida y que tenga su resolución aprobatoria, para nosotros es considerado como válido. Es un mundo diferente. Al principio el GD para nosotros era realmente algo molesto, la resistencia al cambio fue muy alta, pero les podría decir que hoy para nosotros es una comodidad, porque cualquier cosa que necesitas respaldar, la contestás por el sistema, y el sistema guarda la documentación, y si necesitas levantarla para mostrar algo, tenés la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, algo que fue incómodo al principio, hoy en día nos presenta una comodidad muy, muy alta. Y además, todo lo que tiene que ver con la nueva forma de trabajo, tiene para la contabilidad muchísimo, pero muchísimo asidero. ¿Por qué motivo? Porque esto es como una revolución. Esta enfermedad, esta pandemia, que de golpe nos llevó a todos a meternos en nuestras casas, a cuidarnos para que otros puedan ser atendidos, nos muestra una fuerte solidaridad de todo, en este caso el pueblo argentino, y en el mundo y a nivel mundial, de todo el mundo. Así que este mundo globalizado, que necesitó unirse varias veces por muchas cosas, sigue pensando todavía en el ser humano. Y eso es válido, y la contabilidad no deja
de tener que sentarse ahora a replantearse de nuevo cosas que se viene replanteando en el tiempo y que también ahora se tiene que seguir replanteando. Yo voy a ir comentando cosas a medida que voy a compartir con ustedes unas pequeñas presentaciones que hice para poder conversar sobre esta contabilidad del Estado que en realidad viene desde sus orígenes, desde el origen del hombre, porque en realidad, como les decía recién, nosotros necesitamos ahora volver a replantearnos muchas cosas en términos de mostrar cómo, en nuestro caso el sector público, ¿no? atiende y está atendiendo de forma eficiente la gestión que se realiza a través de haber cambiado nuestro objetivo de política para que este objetivo de política se convierta en cuidar a quienes necesitan en este momento ser sostenidos de manera no solo económica, sino también desde una manera social. Así que creo que puedo compartirla a la pantalla y vamos a ver si encuentro el PowerPoint para compartirlo. Esperemos que sí, porque lo tenía a mano. Pero bueno, esto puede pasar, ¿no? Que uno tenga las cosas ahí a la mano y no las encuentre. A ver. Sí, acá. Acá estaría. Vamos a ver si se puede compartir esto. Esperemos que sí. Para poder conversar con ustedes de lo que se trata el tema, ¿no? ¿Por qué elegí el Estado de la contabilidad del Estado? Porque cuando aparecen cosas que van cambiando, tenemos que ver que también aquello que conocemos de una manera también va a cambiar. No me aconsejaron algo, así que permiso, y me voy a tomar la libertad de hacerlo de una manera liviana, porque si no es estresante, que si se ve la filmina o no. Espero que sí, las chicas me lo dirán, pero bueno, el Estado de la contabilidad del Estado. ¿Y por qué en materias de normas internacionales de contabilidad? Porque le puse normas y no le puse estándares y nada, porque para nosotros son reglas que podemos tenerlas como referencia a seguir, simplemente por el hecho de que lo que queremos mostrar es calidad en la información que nos va a servir muchísimo a la hora de poder buscar, ya van a ver por qué lo digo, estados, reportes financieros de calidad que nos pueden explicar estos beneficios sociales que se tuvieron que realizar de una manera bien ordenada, porque tenemos una administración financiera del Estado integrada y ordenada. Entonces, para poder contarles esto, les digo que cada cambio nos lleva a un replanteo. Por lo tanto, todo el tiempo estamos cambiando y nada de esto es estático. Así es que la contabilidad y el hombre, aunque le parezca como cómico, se entiende como una sola cosa, porque el hombre siempre quiso conocer, entender, saber qué es lo que tiene, cuánto cuesta lo que tiene, medirlo de manera tal que si quiere realizar un intercambio, esa medición sea consistente con aquello que quiere obtener de aquel con el que quiere intercambiar. Entonces, traje algunas cositas que tienen que ver con hechos históricos y cosas muy, muy sencillas para contarles y compartirlo, que de eso se trata, ¿no? Por eso decía, algo como para recordar y no olvidarse. La contabilidad, en realidad, tiene que ver, como decía Esteves Hernández, con algo que el hombre siempre quiso conocer. Y todos, no lo dice solo él, sino también lo dice Montesino Yulves, sino también lo dicen muchísimos autores internacionales que estudian e investigan la contabilidad. La investigan y van a ver cómo también en algún momento la Cámara Imperial de Contabilidad, fíjense qué nombre, ¿no? Decide, a través, como comenta Gomberg, decide trabajar y estudiar cómo mejorar la contabilidad y el control del Estado. ¿Sí? Esto es del 1760 y 230 años después,
nosotros seguimos pensando cómo mejorar la organización de la contabilidad y el control del Estado. Si bien hay autores que sobre esto dicen, como lo dice Blamik, él dice, sí, sí, todo bien, pero no es la contabilidad que se ve como la contabilidad financiera y patrimonial, o como un informe financiero, sino que simplemente lo que hacía la Cámara Imperial de Contabilidad era mostrar aquello que nosotros hoy conocemos como la ejecución de presupuestos, los impactos presupuestarios, de las distintas formas de ver las clasificaciones, ya sea por una clasificación por objeto de gasto o rubro de ingresos, o bien por una clasificación económica. Entonces él lo que entiende es que a esta cuestión presupuestaria, que está bárbara, que es hermosa y que nos da muchísimos datos, le faltaría algo si no tuviera la contabilidad financiera y patrimonial, que sería la que nos daría mayor información financiera. Fíjense que además les traje otra cosa, que esto es de una tesis de Donoso, impecable, una tesis brillante que tiene muchísima bibliografía, que se puede consultar, si alguno que quiera me la pide yo se la acerco, que ya en 1780 el contador de la Contaduría General de Consejo de Indias lo que hacía era proponer, era proponer llevar las cuentas de la India, o sea, de lo que sería las cuentas que tenían los movimientos de esta colonización por partida doble. Esto fue el uso de la partida doble fue una gran discusión, porque fíjense cómo el uso de la partida doble, así como fue el cambio de la forma numérica que utilizamos, fue como vista como desconfiada, ¿no? Como que esto no daría confianza, a pesar de que muchos dirán, sí, pero ya existía esto de la partida doble, sí, para quienes no estaban dentro de inmersos del sector público o de las cuestiones del Estado, sino era más vista por aquellos que tenían la posibilidad de estudiar, o analizar e investigar las primeras cuentas escritas por Lucas Pacioli, que en realidad fueron basadas en la idea de Quattroli, no simplemente de él, ¿no? Era el estado de mostrar algo por partida doble que no era muy comprendido, y esta metodología propuesta por en este momento, en realidad no tuvo asidero, no porque fuera mala, no porque no sirviera, sino porque no era comprendida por quienes tenían que llevarla adelante, y por lo tanto era muy complejo poder explicar que de esa manera se iba a poder tener una información de acumulación de una manera distinta a la que se tenía en el momento. Pero a mí me parecía interesante ver cómo siempre, ¿sí? Como a mí me decía Gonzalo que vaya marcando con el pincelito porque no lo encuentro, pero como siempre se fue buscando la mejora de la información, porque la contabilidad no es otra cosa que información. Lo importante es que esa información tenga calidad. Y de lo que se habla, que calidad nos da referentes que han mostrado de forma certera poder, a través de muchos estudios y de consensos de distintos contadores, poder explicarse o basarse en cualidades de esta información cuidadas a restricciones que hacen a que, si yo quiero que algo que esté en la información sea relevante, represente fielmente aquello que estoy mostrando, o sea, voy a ir por la esencia y no por la forma, que sea comprensible para el interesado en la información, que sea oportuna, pero por lo tanto, además de oportuna, completa. Una información oportuna que no es completa o que se olvida o deja de lado cosas importantes, será oportuna, pero no me da la posibilidad de tener la representación fiel y por lo tanto baja la calidad de la información. Y cuando hablamos de comparabilidad, de comparar,
estamos hablando de una cualidad que permite pensar en una buena medición, en una medición adecuada del mismo producto en el mismo contexto. Entonces, si tengo una buena medición de un mismo producto en un mismo contexto, podré realizar intercambios con otros de manera tal que ambos puedan ser comparables. Y verificables. Verificable está más cerca de darle a quien nos controla, nos audita o nos acompaña en ese control interno en los procesos, la posibilidad de que pueda ser sostenido la información que doy de la manera relevante, tal y cual lo estamos mostrando. Teniendo esas cualidades de información, me permite mostrar transparencia. Fíjense que la flecha es de ida y vuelta. ¿Por qué es de ida y vuelta? Porque esta transparencia muestra que puedo, a través de la contabilidad, mostrar todo el camino de la gestión pública en cuestiones de información financiera de mucha calidad, donde puedo brindar y cualquiera puede venir, no solo a mirar cómo es que se ha hecho el proceso, sino que lo puedo publicar y explicarlo. Y si hubiera algún detalle que corregir, para eso es que está también la posibilidad de decirlo de manera tal que esta información pueda corregirse. También sirve para tomar decisiones. La contabilidad, uno de sus objetivos principales es servir a quien le interese para tomar decisiones, ya sea que quien tome las decisiones lo tome dentro de la organización o de quien está mostrando la información, o aquel que requiere esa información para o comerciar, o darnos un préstamo, o trabajar sobre la idea de algún negocio conjunto, o por ejemplo, cuando se trabajó no hace mucho, esto es muy reciente, son la idea de la participación pública-privada. Por eso es importante tener muy claro cuál es la información que tengo y que me sirve tanto para el que le interesa hacer algo con el sector público, o como aquel que lo que le interesa es poder elegirlo, poder hablar sobre lo que ocurre, hacer cuentas, mostrar estándares, mostrar variables, mostrar distintos tipos de niveles de datos que se pueden trabajar más hoy con toda la batería de cuestiones informáticas que existen. Y por último, el control y la evaluación, que no tiene otra cosa más que ver que sentirnos que esa evaluación nos devuelve también, nos va a devolver una lista de, ojalá, de buenas observaciones, de recomendaciones, de ideas para poder mejorar esa información y volver a mostrar en el siguiente paso lo mismo pero mejorado. Todo ello de la mano, los voy a correr del lugar, todo ello de la mano de que estos son los interesados que me van a devolver la información. Así como lo vemos, todos podrían decir en este momento, bueno, María del Carmen, esto lo sabemos todos, lo que estudiamos contabilidad desde siempre, lo que entendemos sobre lo que es la información. Claro, fíjense que acordamos, y que haya un acuerdo maravilloso, porque entonces vamos a tener acuerdos en cómo elegimos mostrar y formular esta información. El otro día Gonzalo hablaba de lo mismo, la transparencia, la toma el plan, la transparencia, la ejecución, la toma de decisiones, el control y la evaluación. La contabilidad va de la mano también de ejecutar este presupuesto, mostrar las operaciones no presupuestarias, realizar los ajustes que se necesiten y que quede como para poder ser controlada y evaluada. Ahora, esto, ¿sí?, habla de que nosotros estamos sosteniendo esta conversación sobre la base de una contabilidad gubernamental que está organizada como un sistema integrador. Por lo tanto, el trabajo es tener una entrada de datos puros, que sean claros, con clasificaciones bien alineadas, bien trabajadas, cada una de ellas, en términos económicos, a través de
un registro de única vez, procesarlas en estas bases de datos con las distintas matrices. Las matrices de relación no solo bien alineadas desde el origen de la gestión, la ejecución del presupuesto y lo que además sirve como dato para que después las cuentas nacionales y las estadísticas de las finanzas públicas puedan tomar como compiladores de datos para sus estadísticas. Una información de calidad puede brindar todo tipo de información. Y claramente que la salida de información que estamos buscando son nuestros registros de estado de ejecución presupuestaria, nuestro registro de estado de contabilidad general y, como les decía recién, la salida alineada al sistema de cuentas nacionales. Cuanto mejor sea la entrada de datos, cuanto más completa, mejor va a ser la información de salida que podamos obtener. Y por supuesto necesitamos que toda esa información se realice en una sola base para que de esa manera esa base, presupuesto y contabilidad, se unan en el momento del devengado. ¿Y por qué dejé esto? ¿Por qué me interesa que esto se vea? ¿Para qué? ¿Y qué tiene que ver con las normas internacionales? Bueno, a ver, la información que, que los estándares internacionales buscan es que el sector público tenga información en el momento de su devengamiento. La base, que ahora vamos a ver, la base contable sobre la que se tiene que asentar toda la información es en el momento en que ocurren las transacciones y lo define como tal. Por eso, todo el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad del Estado tiene que estar basado en el momento de registro y base contable de devengo, con una metodología que impacte y nos sirve como eje central de la integración. Logrado esto de una manera de relación unívoca, de una manera donde confluyan y estén armonizados todas las clasificaciones y cuentas, ya sean estas del objeto del gasto, del rubro de ingresos, como tal y cual lo llamamos en la Administración Nacional, y cuyos clasificadores presupuestarios, que creo que de casi todas las provincias y municipios tienen el mismo nombre, y su combinación económica en una estructura de ingresos, gastos y financiamiento nos va a permitir, en una base de devengado, poder dar muchísima información a las estadísticas de las finanzas públicas y a las cuentas nacionales. Las normas internacionales se basan exactamente en eso y se han armonizado en ese concepto de devengado. Por eso es que acá nosotros vamos, yo lo dejo en la pantalla para que vean que cada uno de estos puntos está definido de esa misma manera. La NIC-SP número 1, que es la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público, o IPSA, que también es por sus siglas en inglés, tiene como definición de devengado, que es el método contable, fíjense que está hablando de metodología contable, por el cual las transacciones y otros hechos reconocidos son reconocidos cuando ocurren, en el momento en que hay un cambio en el patrimonio de la entidad y no está atado al pensamiento de si esto se ha cobrado o se ha pagado. Nos corremos del pensamiento de caja, o sea, de flujo de fondos, y nos quedamos simplemente en este hecho que es reconocido en el momento en que ocurren. Por eso que esto debe anotarse en los libros en el momento en que se reconocen en los estados financieros los ejercicios con que guardan relación. Y el problema de esto que estoy leyendo, por ello las transacciones y otros hechos se registran en los estados contables y se reconocen en los estados financieros, en los ejercicios con lo que se guarda relación, esto nos va a traer un problema después. Exactamente esa frase. Porque es el ejercicio en donde se genera el hecho económico que devenga la transacción. Recuerden esto, porque esto mucho más adelante nos va a traer como una gran pregunta.
Bien, entonces, ¿qué dice? Que los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, recursos y gastos, lo que me dice es, tienen que ser reconocidos en el momento en que ocurren los hechos. Entonces, luego, el sistema de cuentas nacionales, armonizándose también con el sistema de estadística de las finanzas públicas, me dice que la contabilidad se debe registrar en base de vengado y ese base de vengado es el momento en que el valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Y también dejan de lado la cuestión de los flujos financieros. Y por otro lado, si leemos el del Manual de las Estadísticas de las Finanzas Públicas, ¿qué dice? Que los flujos económicos se registran bajo el criterio de devengado, es decir, en el momento en que el valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Entonces, yo necesito que eso ocurra, y según la NIC-SP, en el ejercicio en el que guarda la relación. Y esto es fundamental para ver cuándo podemos o no encajar en cada uno de los criterios contables que nosotros podemos tener a medida que vamos pasando por las distintas IPSAS o estándares que están determinados y establecidos. Entonces, ¿qué tiene el ISASB? El ISASB en realidad es un consejo de normas internacionales de contabilidad del sector público que emitió en su momento un marco conceptual, que ese marco conceptual no es otra cosa más que la base que me va a acompañar todo el tiempo en el momento que el emisor de la norma va describiendo sus políticas contables. El marco conceptual no es una norma, el marco conceptual no tiene fuerza de norma, lo que hace es dar los basamentos. Te va a decir si hay elementos en la contabilidad y los va a definir, cuál es el criterio de registro, cuáles son los distintos momentos de reconocimiento de operaciones para los activos, para los pasivos, para los incrementos de patrimonio, o sea, los ingresos, para quienes decrementan el patrimonio, o sea, los gastos, y va a ir formulando bases sobre las que se deben fundar luego todas las normas que se dicten. Pero en sí misma no es una norma. Y esto está bueno tenerlo claro porque en realidad ni siquiera son normas obligatorias, simplemente lo que dicen es, usted puede realizar una contabilidad en base a un estándar internacional en la medida que utilice como criterio la base de devengado. Y para nosotros eso es fundamental, porque acabamos de leer que la base de devengado debe tener, ¿qué cosa? Debe tener asociado que el hecho económico ocurre en el mismo, y que debe reconocerse en el mismo ejercicio en que se produce. Por eso lo repito, así no nos vamos olvidando. Entonces, esto es interesante porque ahora vamos a entrar en una especie de cronología de cómo fue apareciendo estos conceptos que no vinieron de la nada, que no fueron algo que de golpe a alguien se le ocurrió, sino que tienen toda una trayectoria histórica. Pues a mí me encanta la historia, la investigación de la contabilidad, porque nos retrotrae a que esto no es nuevo. Esto es algo que se va perfeccionando y que a medida que fue cambiando todo, que cada vez que hubo una revolución o un cambio muy fuerte, la contabilidad tuvo que estar. Tuvo que estar para acomodarse, para replantearse, para seguir y acomodar y acompañar a los hechos económicos que se producen y poder definir criterios de registro para distintas transacciones, de reconocimiento para distintas cosas. Miren, llevamos como 4 revoluciones ya. Una revolución industrial en 1786, donde aparece el vapor, la industria, el pensamiento de los procesos nuevos, cómo hacía la contabilidad para poderle dar un mayor informe
ahí donde apareció la información prospectiva. Después seguimos caminando y en 1920, en la segunda revolución, con la electricidad, con la industria, que no quedan solo en el sector en, 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 el sector privado. Después el sector público tiene que estar al conocimiento de todos estos cambios, porque también es parte de los servicios públicos de energía, todos los movimientos que tengamos que apoyar energéticamente y en el futuro, desde el punto de vista de, de la sustentabilidad, de energías eólicas, de una nueva mirada del mundo, del cuidado del medio ambiente, sin hablar de contabilidad ambiental todavía. Estoy diciendo simplemente que la misma información financiera puede darnos datos y por lo tanto el sector público es partícipe de todos estos datos. Y por eso es muy interesante tener referencias de cómo todos hacen las cosas, y si tenemos además un lugar donde los contadores podemos mirar experiencias, para nosotros es muchísimo más fuerte todavía. Entonces, les decía que, fíjense que en las distintas revoluciones, incluso esta última, que fue la más, o para nosotros más fuerte porque es lo que estamos viviendo, imagínense para los que estaban en la época de los ferrocarriles, las máquinas de vapores, porque todo eso generó una economía distinta. Y ahora tenemos otro tipo de mirada en la economía, totalmente diferente. Que está bien, nunca la habíamos vivido, bueno, nada nuevo nunca se vivió, pero hay experiencias. Y son experiencias que hay que tomar, que tenemos que, digamos, de alguna forma, aceptar que existen otras posibilidades, que las cosas van a ser muy distintas de como nosotros la hemos hecho hasta hoy. Entonces, siguiendo una cronología, en términos de esta cuestión de la profesión contable, tenemos a nuestra International la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC, que se crea en 1977, y el objetivo es que potenciara la profesión contable. Darle a la profesión contable un apoyo de normas que muestren que si el contador utiliza esas normas, el estado financiero y la información que está mostrando está respaldada. Eso es lo que, por eso dice que es de interés público, porque así quien mira ese estado financiero puede, sabe que está basado en normas de referencia internacional y por lo tanto la calidad de la información se entiende que ha sido sostenida. Entonces eso le da al profesional mucha más tranquilidad por un lado, y por el otro lado le da al interesado en la información un criterio de saber que, bueno, mira, esto estuvo y está hecho por profesionales que han utilizado estándares de calidad y que están basados, y están claramente todo bien detallado, basado en estas cualidades, con las restricciones de estas cualidades que habíamos visto hacía un ratito. La IFAC fue creciendo en cantidad de miembros, como toda organización que trabaja y se esfuerza y que busca crecer en cantidad de miembros, en cantidad de profesionales, y hasta en el 2013 tenía 175 miembros y asociados de 130 países. Fue de a poco sumando, no restando, sino sumando cosas. En IFAC se incluyó los trabajos sobre la calidad de profesionalización y educación, o sea, además de educación sobre la materia contable,
La IFAC trabaja también sobre las normas internacionales de auditoría, donde la auditoría deja de ser solamente una cuestión de control, y para nuestro caso de control de legalidad, y pasa a ser como un proceso de aseguramientos. ¿Y qué diferencia tiene, no? Y que una cosa es controlar que el papel que tengo y lo que estoy mirando coinciden, y otra es asegurarme que una decisión tomada por el grupo de decisores de la organización, y que esas decisiones están volcadas en esas políticas contables que definieron relevar o revelar la información de una manera determinada y medirla con un criterio y un para qué. Entonces, no es lo mismo controlar eso, que un auditor lo que busca es asegurarse que cualquier decisión que tome la cúpula de esa entidad contable asegure por lo menos que en los siguientes 12 meses, en el siguiente año, en el siguiente periodo, garantice la continuidad de sus servicios. Y en el sentido, usted decía, María del Carmen, ¿y el Estado qué tiene que ver? Y el Estado lo que hace es buscar de decirle a la comunidad, miren, que la idea mía es que la idea de las decisiones tomadas han sido en función de que garanticemos el crecimiento y la sostenibilidad de brindar los servicios en los próximos, en los próximos 12 meses, por lo menos en el año siguiente. De eso hablan los estándares internacionales cuando miran al sector público como un sector público que requiere de una aprobación legal para poder realizar sus transacciones, y utiliza los fondos de los ciudadanos aprobados también en normas legales, como en nuestro caso el presupuesto. Entonces, donde necesitamos tener nuestro presupuesto 100% financiado, con lo que sea, y que gran parte son los fondos de los ciudadanos. Entonces, a través de los impuestos. Por eso es interesante ver que hay que acompañar en la profesión contable todos estos cambios. Yo creo que voy bien de tiempo. Luego voy mirando el tiempo para, primero, no aburrirles, el segundo, que podamos ir conversando. Entonces hice una mini cronología que tienen ahí, y les cuento que luego, en 1986, se creó por primera vez un comité del sector público, que todavía no era el que hoy dicta las normas, pero en ese comité se empezaron a estudiar las cuestiones públicas. Y 10 años después, ese comité se embarcó en un proyecto de creación de normas específicas para el sector público, donde empezó a cobrar determinada independencia. Y recién, fíjense que lo que tuvo es mucho trabajo. Y acá van a ver un hecho, que fue en el 2001, conocido por casi todos, que hoy espero que los que estamos aquí, que, bueno, nombrando los dos grandes casos, Parmalat y Enron, que fueron los dos grandes fraudes, donde la profesión contable y de auditoría quedó desdeñada, porque ni los principios contables generalmente aceptados existentes en ese momento pudieron detectar que había cuentas no registradas, pero que sí mostraban estados financieros como que eran promisorios, y realmente fue un escándalo mundial. Entonces, a partir de ahí, hubo que reformular esta cuestión de que veníamos todos llevando de principios generalmente aceptados, donde entendíamos que había ciertas vulnerabilidades que esos principios podían cubrir, que de hecho, hablando un poco de nación ahora, en el año 1995 se dictaron los principios contables generalmente aceptados para el sector público, entendiendo de que esto venía de la mano de toda la internacional
y de que la IFAC y de todos los organismos internacionales, mismos en Estados Unidos, la SEC, estaban en esa sintonía. Y de hecho, cuando si alguno lee la resolución 25 de la Secretaría de Hacienda del año 1995, va a encontrar como antecedente, lo primero que va a encontrar es eso, que estamos siguiendo una línea internacional por la globalización y que está bueno que el sector público, la Contraloría General de la Nación, tenga sus principios contables generalmente aceptados, al igual que en ese momento existía para el sector privado, los principios contables generalmente aceptados están conocidos por todos. Pero en el 2001 se hace todo un quiebre, aparece la ley Sarbanes-Oxley, donde en Estados Unidos se empiezan a también rever estas US GAPs, que eran los principios que se trabajaban en Estados Unidos, sin dejar de llevar los US GAPs, los fueron replanteando a qué cosa, a bueno, a ver, ¿quién se hace cargo de que si utilizo una norma o una política contable que permite un fraude, después no haya nadie que lo pueda auditar? Como quién se hace cargo de cómo revela la información, cómo le explico al inversor de que en vez de valerle patrimonio 10 pesos valía menos 10. ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, entonces aparece la idea de que con una norma de contabilidad no alcanza, no sea como que no quedó chico. Y entonces se necesita más información. Y entonces cuando hablamos de más información, ya nos metemos con la información financiera. Y ahí es donde nace el trabajo de armar normas, pero ya con una mirada de información, ya más de información financiera. No solo contable, sino más abarcativa. Y de hecho, con el nombre de las normas uno se da cuenta que está buscando dar datos mucho más allá. Siempre en la idea de que tengan calidad. ¿Se acuerdan del primer cuadrito? Información transparente para la toma de decisiones, para la evaluación y el control. El concepto es igual, lo que cambia es la cantidad de datos y los reportes y las exigencias que tienen estas normas. Y ahora, por fin, llegamos, en el 2004, se establece ¿qué cosa? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, el cual es conocido hoy en día por el IPSAS-B. Esas son las siglas en inglés. Y este es el que trabaja y forma y norma sobre NIC-SP. ¿Quién lo respalda? Y lo respalda la fundación de la IFAC, que es quien lo sostiene y apoya a los países luego, a través del Banco Mundial o de distintos consorcios, ¿a qué cosa? A la convergencia en NIC-SP. Acá un poco contar qué hace el ISASB. Bueno, como dije antes, desarrolla la norma contable, hace las guías, porque no solo tenemos que hablar de normas contables, sino también de guías y prácticas recomendadas. Es interesante porque la guía de práctica recomendada no pasa a ser una norma, claramente, pero leyéndolas uno puede sumar a sus ideas de mostrar de government, de mostrar información, puede sumar muchísimas cosas, más de las que hoy en día hacemos, porque todo no se nos ocurre. Entonces es bueno leer un poco de todo para saber qué cosa hay que puede mejorar el dato público, y más hoy, como decía Jorge, vamos a tener que dar barajar y dar de nuevo en muchas cosas, porque hay muchas cosas que volver a aprender, básicamente, a aprender. Bien, y bueno, y aprobó el marco conceptual. Fíjense que, ¿se acuerdan que les dije? Recién en el 2004 empezó a trabajarse el ISASB con las normas, y recién en el 2013 tuvo el marco conceptual completo. Siempre lo tuvo como una referencia, siempre lo tuvo como, che, miren que si vamos a armar las normas tenemos que seguir este camino, pero recién en el 2013 tuvimos el final del marco conceptual, que no es estático, que se vive revisando en el día a día. Bien, ahora, ¿qué pasaba con nosotros, no? Porque
porque ya teníamos las normas internacionales, en el año 77 se creó la IFAC, nosotros esto comenzó con el 2004, pero siempre en el 92, con el proceso de reforma, la ley 2456, que es la ley de administración financiera, sector de los sistemas de control del sector público nacional, tiene inmerso todos los sistemas cuyo núcleo central es el de contabilidad. A partir de este desarrollo de la ley, se hace una gran difusión para todo el intercambio con las provincias, porque la idea es que, bueno, hoy con la ley de responsabilidad fiscal, la idea es que todos hablemos el mismo idioma y tengamos la misma forma de emitir información hacia los ciudadanos y hacia nosotros mismos como sector público o como ente contable del sector público. Entonces, lo que hice luego fue, bueno, un trabajo conjuntamente con de investigación, a ver, bueno, cómo estamos todos, ¿no? En cada una de las provincias, y el cuadro que van a ver, como sé que hay gente de provincias, disculpen los municipios, pero no llegué a los municipios, pero sí más o menos algunos conozco sus normas. Es importante que sepan que si hay algún error, sepan disculparlo, porque bueno, fue en búsquedas, fue elaborado también, digamos, las cosas más específicas de las normas, ya elaboradas con el doctor Ricardo Gutiérrez, que realmente que es mi mentor, como yo siempre digo, mi maestro. Bueno, acá las tenemos, como vean, pero lo quería mostrar más que nada porque el primero es Neuquén, como ven acá, la primera ley de administración financiera que existió después del 92, de la 2456, fue la de Neuquén, quien, como siempre, da una alegría de que sean quienes van a la vanguardia, siempre. Bueno, y después el resto, cronológicamente, ¿sí? Lo que estaba buscando era poder mostrarles cosas, pero acá estaba. Disculpen, para que ustedes puedan ver, no sé si se ve ahí está para marcarlo, ¿no? El primero fue Neuquén, ahí está. Luego, cronológicamente, van a ver las leyes de administración financiera en el 95, Entre Ríos, Formosa en el 96, y Jujuy también, La Rioja 97 y Río Negro. Algo para resaltar, La Rioja, ¿saben qué utiliza? Utiliza el sistema integrado de información financiera que tenemos en Nación, el ESIDIF. Río Negro, Catamarca en el 98, la ciudad de Buenos Aires, el primo hermano de Nación, con su ley 70, pero que existan las leyes, que se hayan dictado, está buenísimo, que muestra apoyo, pero si revisamos un poco, no todos tienen digamos, un estado contable totalmente integrado, algunos sí, algunos muy buenos, pero no todos lo tienen de la misma manera. Si se revisan todas las provincias, se van a encontrar que faltan dos. ¿Por qué faltan dos? No porque me haya olvidado las dos, sino porque estas son todas leyes de administración financiera de las distintas provincias, en forma cronológica, por eso tienen el numerito, y las que faltan no tienen ley de administración financiera. Santa Cruz estuvo ahí el año pasado o el anterior, y La Pampa no elige tener una ley o un enfoque sistémico, sino que lo que elige es directamente seguir con una ley de contabilidad. Y esto era importante, no sé qué pasa, que si yo, se ve que si quiero escribir no puedo seguir, bueno, no sé, porque se me perdió el mouse, no lo tengo. Si me ayuda Catalina, si me ayuda, pues no puedo seguir pasando la filmina. Te agradezco, porque se me fue el mouse a ver. Se me fue el mouse, a ver si alguien me devuelve el mouse. Porfa. Es que no es un tema del Zoom, sino que es un tema de tu computadora.
Fíjate, ¿sabes con qué podés pasar? Si no, con las flechas, para pasar de Filmina. Es que no está ni la flecha. Las del teclado. Sí, sí, pero no están. No están, o sea, como, ya te entendí con qué. Con tu teclado, María del Carmen. Sí, entendí ahora con quién habla. Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bueno, no sé qué hacer porque no puedo hacer nada, porque el teclado no anda, no me deja dejar, está. Vamos de nuevo acá. Ahí volví, ya entendí qué había pasado, perdón. Disculpen, estas cosas pueden pasar, como dice, como dijo recién, Amado, uno se tiene que capacitar. Yo he usado mucho esto, pero a veces esto también pasa. Bien, y vamos a mirar un poquito, antes de cerrar las normas, y yo quería hablar con ustedes, por lo menos de 4 que para mí son muy importantes. Le dejo el resto, porque son realmente muy importantes. Miren, de un lado tenemos la NIC SP, de otro lado, basadas en. Y ven que acá dice no aplica. ¿Por qué dice no aplica? Porque estos pronunciamientos han sido descritos específicamente para el área del sector público porque todas estas normas devienen de haber relacionado cuestiones que tienen que ver con el sector privado en transacciones que también se dan en el sector público. Entonces, las normas se tienen un poco el correlato con alguna NIC o algún NIF. Si llegamos, les voy a poder mostrar por lo menos 3 importantes para nosotros. Pero a mí me interesaba que charlemos de estas. ¿Por qué? Porque son propias y puras del sector público. Revelar información financiera acerca del sector general del gobierno, creo que es fundamental y que debemos todos ir hacia ese lugar. Todos, nación, provincia, municipios, porque nos podría ayudar muchísimo a trabajar en esta armonización entre cuentas, y cuando hablo de cuentas hablo de la pura cuenta, ¿no? Armonizar el rubro de ingreso con su combinado en el clasificador económico, con la categoría o el catálogo de recepción que se pueda tener en cada uno de los distintos formatos de ingresos que podemos tener, y lo mismo con el gasto, que es como mucho más fácil. Siempre todo el mundo habla del gasto porque es más fácil, ¿no? Pero en realidad no lo debiera de ser, porque el ingreso también, por un lado, verlo como solo los ingresos por un lado, y los movimientos de aumentos y disminuciones de activos y financieros y no financieros, que eso nos lo da la contabilidad, nos lo da la cuenta de sumas y saldos de la contabilidad. Entonces, esas posibilidades que las tenemos a la mano, con todos los formatos de sistemas nuevos, con las bases de datos, con el Big Data, como lo hablaron recién, nos darían una información financiera para las estadísticas, para las cuentas nacionales, mucho más rica que las que nos dan hoy. Yo creo que ese es un estándar que no es obligatorio, fíjense, es una pena, pero por algo se armonizaron las cuentas del sector, de las cuentas nacionales 2008 con las estadísticas fiscales del 2014 y las NIC SP. Están armonizadas y en los manuales todas los mencionan. Y creo que lograr mostrar esta información, revelarla claramente, deberíamos tener todo más devengado, pero hacer el esfuerzo de revelarla y saber que, bueno, tal vez no tenga todo devengado, porque tenemos el problema, ahora vamos a ver en la que le sigue, ¿no? No importa, es un avance, siempre es un avance, y nos da mucha información. Y además lo podemos mostrar del lado del gasto, que es el que más gimnasia uno tiene. La otra norma que me interesaba era NIC SP23. ¿Por qué me interesa la NIC SP23? Esta que está aquí. No voy a agarrar los tildes porque se me tilda la máquina. La NIC SP23, ¿por qué? Porque es importante, porque justamente es la que habla de cómo se reconoce y en qué momento se debe reconocer
un ingreso por impuestos, por ejemplo, que son los ingresos de transacciones sin contraprestación, así lo llama la norma. Claramente hay palabras que por ahí son simplemente por traducción, pero esta, que habla de los ingresos, que para nosotros, que mirada para hacerlo en resumen, serían los impuestos, tal y como lo llama el manual del fondo, para la regla del devengado, que dice, ¿se acuerdan lo que les dije al principio que teníamos que acordarnos? Que decía que teníamos que devengarlo en el momento en que ocurría el hecho. Y el hecho que ocurre, por ahí, por ejemplo, en términos de los impuestos, es distinto a el hecho imponible, ocurre en un lugar, en un momento distinto al de la recaudación. Bien, y aquí tenemos en esta norma, digamos, el gran desafío. Claramente quien va a impulsar un proceso de convergencia en IQCP y tiene que buscar la manera de pensar cómo devengaría por lo menos en gran parte sus ingresos. Igual el manual del fondo, y esto para discutirlo es un tema muy rico, aunque una vez me dijo, recuerdo, nuestro fallecido, lamentablemente fallecido, Alfredo Lepera, al que le tengo un gran respeto desde siempre, él me decía, María del Carmen, es un camino perdido, el del devengamiento del recurso, lo mismo me dice muchos presupuestaristas, el mismo Marco Macón, pero veamos desde la contabilidad. Yo sé que en México Ricardo Gutiérrez hizo todo un trabajo sobre esto para un reconocimiento en un momento determinado, para poder mostrar esta cuestión de la partida doble, porque esto es partida doble 100%, y lo mismo va a tener que ser en un esquema de ahorro, inversión, financiamiento. No es que no va a ocurrir, simplemente que habría que buscar la manera de dónde expresarlo y de cómo, y el ejercicio. Y hay que medir lo más importante, que es cómo nosotros logramos obtener este devengado de ingreso, este valor, sin que esto sea tan complejo que no reconocerlo en el momento que requiere la norma haga que la información deje de ser oportuna, se pierde transparencia, no sea posible o no pueda contener ningún tipo de trabajo de este estilo. Entonces, hay que evaluarlo, pero la norma lo que dice es que hay que reconocer los ingresos en el momento que se producen. Y nuestro gran quiebre justamente es ese. Por lo menos en la parte de impuestos. Hay otros que no, hay otros que se pueden reconocer y se podría buscar la manera y son sencillos y se tiene, y cuanto más cerca uno está, por ejemplo, el ABL para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para el gobierno de la ciudad, por ejemplo, ABL para el gobierno de la ciudad, el ARBA, todo lo que es inmobiliario, están los contribuyentes, se entiende lo del secreto del contribuyente, pero el dato está, y por ahí se podría hacer. Pero en los impuestos, el problema que tenemos es la coparticipación. Yo pienso siempre que, bueno, si yo logro esto y lo hago en el momento que ocurre, entonces tendría que agarrar y disparar para todo el mundo en el momento en que ocurre un reflejo en la contabilidad, porque a todo el mundo le va a pasar, ¿sí? O sea, cuando ocurre el hecho imponible es para la nación y las provincias, entonces debería registrarse todo en un solo momento, y eso es lo que veo yo que tal vez sea lo complejo de implementar. El 24, bueno, pero esta ya es una pregunta, el manual de fondo te dice, mirá, si vos tenés los ingresos, no lo podés reconocer y el dato no es fiable o no es certero, bueno, que sea lo que se percibe, porque por lo menos hay un dato. Pero las normas, los estándares internacionales de contabilidad son mucho más rígidos. Pero los dejo pensando. Y bueno, la otra que me interesaba compartir era esta, ¿no? Presentación de información presupuestal contenida de estados financieros. Precioso. El tema más hermoso, ¿por qué? Porque justamente una de las salidas de información que casi todas las leyes de administración financiera de la provincia está bien descrito en la parte del sistema de contabilidad qué son y cuál es la información
que se puede presentar de la ejecución del presupuesto. Entonces tenemos el dato, yo creo que nosotros tenemos realmente, nuestro país es rico en esta información. La 33 la dejé porque en realidad, ¿de qué habla? Habla de en qué momento y a partir de cuándo y cuánto tiempo esperarían las normas a que uno se ordene, ¿no? O sea, vas a ir por NIC, sí, voy a ver, pero no lo voy a hacer todo, voy a ir de a poco. Ah, bueno, listo, bueno, primero, ¿qué hacemos? Nos fijamos en las brechas. ¿Qué son las brechas? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo debería estar? Y si la brecha es un charco porque no podría pasar, o bien es algo que se podría ajustar de alguna manera. Y los niveles. El Banco Interamericano tiene toda una fórmula, unas grillas donde realiza este tipo de estudios, investiga y levanta información y después, contestando los distintos puntos de cada norma, ve hasta qué nivel cada uno de los lugares estudiados alcanza o no alcanza. Pero adoptar por primera vez da posibilidades de que cada una de las normas puedan implementarse en un tiempo que ellos entienden medianamente razonable. Nosotros podemos tenerlas como referencia. Y la otra que les decía hoy temprano es esta, beneficios sociales, que son reportes de los beneficios sociales provistos por el Estado financiero. O sea, mostrar cuáles han sido estos beneficios sociales, pero desde la contabilidad, desde los estados financieros que provee la contabilidad, los que le podemos sumar, bueno, todos los que sean contadores que tienen esta charla sabrán, toda aquella información que podemos tener de los distintos subdiarios analíticos o de datos que le hayamos incorporado a la información. Y esto puede medir el impacto de beneficios sociales que tiene este desempeño financiero del sector público y puede medir y proyectar muchas cosas en la medida que el contexto sobre el que fue estudiado se mantenga en forma permanente. Entonces son 2, 3, 4, 5 normas o 5 estándares de referencia puros y exclusivos dentro de del sector público. Luego hay muchas otras que, bueno, como verán, ahí estoy en la número 42, pero no me quiero extender mucho más, pues ya llevo 3 minutos de la hora, pero sí voy a ir a 2, que son importantes, las tienen todas, la comparación, les voy a mostrar un ejemplo, y es este. Fíjense que la primera, que es cómo debe presentarse el estado financiero, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos, cómo se determinan los elementos, cómo se llaman, es, digamos, tiene base en la NIC-SP número 1, aquí. Esa es su base. Después, otra norma importantísima, que es la de estado de flujo de efectivo. Muchos me dirán ustedes, bueno, pues yo tengo el estado de flujo de efectivo del Tesoro, nosotros sabemos, sí. Pero lo que la norma pide es que esto se divida en 3 facetas. En los flujos efectivos por operación, los flujos de efectivo de inversión y los flujos de efectivo de financiamiento. Esos son 3 flujos que tienen que estar separados y cada uno va a dar un resultado, que la sumatoria va a dar un resultado final. Y no un estado de origen y aplicación de fondos, no. Es una descripción de esos flujos financieros para conocer dónde es que la cuestión financiera se está moviendo de una manera más equilibrada y menos equilibrada, y cómo estoy teniendo mayor flujo de fondos en el financiamiento o en la inversión o en el gasto operativo. ¿Se entiende? Entonces, esta NIC-SP es interesante, fuerte y es válida porque me ayuda a presentar no solo una información financiera en base de vengado, como la que vimos recién y estuvimos conversando, sino también con esta puedo presentar una información financiera en base caja. Y bien contada y bien alineada. Después, las políticas contables y cambio de estimaciones de errores no es simplemente pensar, para los contadores, me equivoqué, bueno, ajuste ejercicios anteriores, listo, ya está, lo acomodo, el año que viene, no. Porque también lo que nos propone es que
nos alineemos con que si, suponte que el resultado de hoy, encontré un error, en realidad no errores, encontré un inconveniente, algo que pasó posterior al cierre, que me cambia totalmente el valor del resultado que yo había mostrado. Y que eso puede tener un problema en los inversores futuros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, no, pará, lo que te dice la norma es, a ver, calcular de nuevo el resultado, hacer tu asiento de inicio, pero mostrar, por lo menos en los años que puedas, cuál hubiera sido el resultado comparativo, de manera que quede claro a quien mira que hay una situación que muestra que tu resultado no es el que estás mostrando. Luego, los efectos en las variaciones y tasas de cambio, si bien nosotros tenemos un seguimiento bastante interesante sobre lo que son diferencias de cambio y una experiencia que ni les cuento, bueno, la hemos vivido, todavía nos está faltando un poco de andar en este camino. Bien, y no quería mucho más hablar, porque ustedes van a ver que dicen 42 normas, no vamos a ver las 42 normas, pero me interesaba que las que eran más fuertes y más relevantes sí las viéramos en cuanto a charlarlas, y fíjense que acá, también esto quería mostrarles, que hay normas que no tienen explicación, porque en realidad han sido reemplazadas por otras. ¿Por qué se reemplazan y no se hace una modificación en la norma? Que esto es importante también conocer cuando uno tiene la lectura, porque lo que sucede es que hay todavía algunas organizaciones que están utilizando, o están basando sus políticas contables en estas normas que ya han sido reemplazadas y tienen que concluirlas para poder empezar a utilizar las nuevas normas, ¿sí? Es una cuestión de terminar con un proceso para comenzar el otro. Bien, y ya para dejarlos tranquilos, bueno, acá tienen todas van a estar la NIC-SP y su relación con la NIC. Fíjense que la mayoría son NIC, no, porque también este proceso del año 2001, que sale de la NIC, que empieza a trabajar con la norma internacional de información financiera, también es un proceso que todavía está en camino. Entonces, bueno, esto, ¿no? Tenemos otras normas que nos van mostrando. Fíjense que la información financiera en la economía hiperinflacionaria es obligatoria solo si se dice y se entiende que los índices dan que el país está en un momento de hiperinflación. Les dejo a ustedes el pensamiento si deberíamos o no usarla, pero bueno. Los inventarios, bueno, es algo que yo en algunas charlas que he tenido en otros lugares, veo que en realidad si lo maneja un contador, y nosotros hoy en día tenemos la mirada de cómo hacer los inventarios, de que no todo es gastos, que existe un stock que se puede medir, lo que pasa es que no tenemos todavía una norma, pero en el hacer sí estamos, ¿no? No lo mismo en arrendamientos, porque los arrendamientos son usados mucho como operativos y no como deberían ser, que son reconocidos activos y pasivos, pero ahí yo les dejo las normas para que ustedes las tengan, las miren. Esta de provisiones y pasivos contingentes tuvo una vigencia terrible cuando se hablaba de la participación público-privada, a ver si el fondo fiduciario iba a mostrar su contingencia o no, dónde estaba en el presupuesto, que en realidad no es otra cosa de tener que tener bien claro que existe una incertidumbre y tengo que describirla en una nota, pero tiene todo un proceso de descripción. Bien, y bueno, y esta norma que es beneficio para los... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la adopción por primera vez, que ya lo habíamos visto. Acá hay normas que están repetidas, pero porque yo saqué todas las de no aplica para verlas todas juntas, pero se las dejo para que la tengan. Bien, y como reflexión final, se me ocurre que debemos tener como referentes estas estándares, normas internacionales de contabilidad. Es importante.
nos da y nos aporta calidad en la información. Los sistemas contables del sector público se tienen que preparar. Tenemos que capacitarnos para hacerlo. Tenemos que entender este marco normativo para poderlo discutir, para poderlo referenciar y estudiar, de incluir una formación constante. En todos los países, en Latinoamérica, les puedo contar que casi todos los países se han capacitado en normas internacionales y han querido algunos converger hacia las normas y están hace años en este periodo. De hecho, hay un estudio de la FOCAL que dice que están algunos que ya estarían convergiendo, que están desde el año 2009 y que hasta el 2022 no van a terminar su convergencia. Es mucho tiempo. Lo que dicen todos los que no acuerdan con estas referencias es que es caro. Y sí, pero también fue caro mantener un sistema integrado de información financiera que hoy en día ocupa más de 2 provincias. ¿Sí? Entonces se ve el beneficio. A veces habría que ver, relación que nos encanta a todos, costo-beneficio, pero también tengan en cuenta que esas normas que mostré, estos de los beneficios que es un reporte específico que nos piden para realizar, van a poder hablar y contar de una manera mucho más amplia nuestros datos de lo que ha ocurrido, está ocurriendo en este momento con este cambio en el camino en el que nos tuvimos que, es como que nos han cambiado, tuvimos que cambiar de paso en el camino, de vehículo, porque ya en el vehículo en el que veníamos transitando ya no sirve, y nuestra vuelta va a requerir de, en vez de elegir el par de zapatos, elegiremos el barbijo, las mujeres, ¿no? Y los hombres también, en un diseño distinto del trato de cómo vamos a trabajar, y que además sabemos que ya se puede trabajar así, y que aquello que decían que no valía, y que ahora vale. Entonces, también la contabilidad debe medir de quién es el equipo. Si el equipo que utilizo es un equipo que va a estar en qué estado, en el estado del Estado o en el estado de la persona. Entonces, ¿cómo se considera el gasto que se realiza? ¿Es parte del haber? ¿No es parte del haber? Y empezar a hacer esas cuentas que nos van a mostrar, porque esos estándares son muy específicas en cada una de las cosas que mencionan, y el activo se activa en tanto y cuanto cumplas con las condiciones de activo, lo mismo al pasivo y el activo no neto o patrimonio. Y toda vez que hay un ingreso, porque hay un incremento del patrimonio, toda vez que hay un ingreso, porque hay un decremento. Entonces, esto, tal y como lo digo, debe ser reformulado, tenemos que replantearnos y tenemos que empezar a mirar todas nuestras partidas y ver cómo las registramos hoy, qué son, y solamente estamos mostrando lo que realmente es. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por todo su tiempo. Dejo de compartir y bueno, espero haber cumplido con los tiempos. Sí, muchas gracias María del Carmen por tu exposición, la verdad que fue muy interesante y tremendo desafío tenemos por delante, me parece. Dejaste varios interrogantes dando vueltas, así que vamos a ver si se van sumando más preguntas. Te comento que tenemos 2 hasta ahora. Te leo una. Sí, te leo una para que la vayas pensando y nos contestes. Dice, ¿qué grado de desarrollo tiene en la Contaduría General de la Nación la contabilidad de los bienes del Estado? Bien, en esa te puedo contar que nosotros tenemos un trabajo conjuntamente con con modernización y con la Administración de Bienes del Estado, Agencia de Administración de Bienes del Estado. Hemos conseguido, a través de un sistema que es el SIENA, que los organismos puedan cargar todos los datos, cada uno en forma individual, de sus altas y bajas de bienes. Esto del SIENA es para bienes inmuebles. No tenemos todavía desarrollada nada en cuanto a bienes de bienes muebles. Eso es un camino que se está desarrollando recién ahora. Lo que no tenemos es, o sea, sistema hay, y la rendición de cuentas de estos sistemas funciona bien. El trabajo de la gente que está en la contaduría que hace bienes es excelente, porque se manejan de una manera muy sólida, pero lo que no tenemos es norma. O sea, las normas de
las normas de la administración de bienes en términos de la registración del bien, de su valoración y definir si queremos valorar, o sea, cómo reconocemos el bien cuando lo adquirimos y su valor al cierre del ejercicio sigue siendo el mismo, si vamos a quedarnos con el costo histórico, si vamos a aceptar poder medir sus deterioros, si vamos a empezar a despreciar en vez de amortizar, y si vamos a comprender que una ambulancia tal vez lleve una depreciación acelerada, distinta de un auto de un funcionario, por el desgaste, ¿no? Entonces, deberíamos sentarnos a emitir normas. Lo que pasa es que la contaduría en este momento está en una revisión de sus principios contables generalmente aceptados, de su marco conceptual que no tiene, que no está hecho, que se estaba trabajando, y estaba en una revisión de ver si o no empezábamos a caminar con algunos de los estándares internacionales. ¿Tenemos brecha? Sí, tenemos brecha, con algunos total, con otros no tanto, pero no es una cuestión que si estamos haciendo bien o mal. La brecha es porque la norma quiere una cosa y nosotros hacemos otra, no es por otra cosa, no es por algo que esté mal. Pero como contadores podríamos elegir y definir cuál es el camino a seguir. Así que bueno, eso se lo dejo a César, en la decisión, ¿no? Al contador general. Pero bueno, ellos estuvieron y nada, esto sí o sí está, se instaló y no se va a ir. Como el COVID. O sea, la pandemia, el formato que tuvo la vida ahora, está para quedarse, no está para irse. ¿Sí? Totalmente. Sí, totalmente. A ver, hasta que no encuentren la vacuna, esto va a ser así, y aún cuando encuentren la vacuna, por un tiempo prudencial, yo creo que van a andar con el barbijo y no está mal, o sea. Lo importante es volver a ver nosotros más cerca. Aprovecho y te hago otra consulta que nos enviaron. Dice, ¿qué tratamiento le da las normas internacionales al patrimonio? ¿Sí? Al patrimonio neto. Los municipios, en tu conocimiento, ¿no? ¿Amortizan los bienes? ¿Y los organismos de control auditan el patrimonio? ¡Wow! Sí, son muchas, muy buenas. En realidad no es el patrimonio, sino lo que hay es un estado de evolución del patrimonio neto, donde debe mostrarse absolutamente todos los impactos que hubo, si es que hubo. El tema es qué incorporás al patrimonio. Que no es que hay una norma que habla de qué hacer con el patrimonio, sino que en cada norma, por ejemplo, en esta que hablábamos de los costos de operación, hay que ver si, o en los costos de construcción, hay que ver si ese patrimonio no, depende de lo que diga la norma, que cuál es lo que vos hacés como considerar una variación de la moneda, no como una pérdida o una ganancia, sino como algo que vas a tener en algo que se llama no patrimonio puro, sino que es como una subcuenta de parte del patrimonio, que se irá en la medida que aquello que produjo esa diferencia se concluya. ¿Sí? Como si fuera un diferimiento, como si vos guardaras por un tiempo un valor, no reserva, no una reserva, pero parecido. O sea, nosotros tenemos muy cercano el patrimonio de la mano de los impuestos. Y esto trata de romperlo. En los municipios, muchos, los que sí realicen estados contables, sí amortizan. Los que no. No todo el mundo hace eso, no todo el mundo tiene administración financiera, y lo que sí viví yo en los municipios, con gran alegría, a un nivel profesional de contadores impecable. Te puedo hablar de Neuquén, que me enorgullece, por un lado, pero también te puedo hablar de municipios de la provincia de Buenos Aires, donde en Torkins, que es chiquito, tienen un contador que vos vieras cómo le interesa la contabilidad patrimonial y financiera, tal y cual los contadores conocemos, y el problema que tenemos siempre, eso es la provincia de Buenos Aires, puedo decirte, es un poco la LOM, ¿no? La ley de orgánica municipal, que a veces tiene como algunas referencias a las que se apuesta el Tribunal de Cuentas, y que debieran, y requiere, no solo a mi juicio, leer un poco y va a ver que hay cosas que ya pasaron, que necesitan un refresh.
y que ese refresh a veces no es posible, entonces hay que sacar normas adicionales para poder generar, digamos, un avance en los criterios contables, sin invadir a nada ni a nadie, ¿no? Porque lo que pasa es que en la LOM se trata mucho el tema de la distribución de ingresos y a veces se genera una cuestión más dura. Entonces, para evitar eso, por ahí está bueno que además se comprenda que todo, o sea, hay un tema que siempre está latente en todos los lugares, ¿no? Por lo menos los pocos que conocí, que es el famoso devengado no pagado. Lo que nosotros conocemos como deuda exigible, que para nosotros es financiero, lo que tiene que pasar, todavía hay quienes lo entienden como que tienen que tener presupuesto para pagar al ejercicio siguiente. Y ese gris hay que aclararlo y ya no tiene que ver con un estándar internacional. Por eso en la charla lo que yo traté de buscar es mostrar, por un lado, lo nuevo, lo que estamos en muchos países avanzados, te diría que todos menos nosotros. Así, no me da ni siquiera ni vergüenza ni nada, o sea, tenés a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Perú, a Colombia, pero Colombia está súper mega avanzado porque Colombia además se maneja como una regulación contable continental, porque ellos regulan toda la contabilidad por leyes. Entonces, están muy avanzados y tienen NIF para pymes, y muy fuerte en NIC-SP. Está bien, integrado el presupuesto no. El presupuesto y la contabilidad en Colombia no están integrados, pero no importa. En la contabilidad van y van solos, y después tenés El Salvador, Costa Rica, o sea, mirá que te estoy mostrando Dominicana, Nicaragua, Tal cual. Y acá aprovecha, mirá, y meto otra consulta que hacen. Dicen que quieren saber si en Argentina, ¿qué referencias hay de aplicación de estas normas internacionales? Igual a ninguna, o sea. ¿Cómo las tienen en cuenta? No, por eso, igual a ninguna. Por lo menos que yo conozca, ¿eh? No escuché a nadie que me diga, si nosotros estamos y vamos hacia, en la Nación, en el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, porque yo estoy perdida con estos años, pero tuvimos al Banco Mundial ahí sentado, diciéndonos, che, mirá, a ver cómo están en esto, cómo están en aquello, y hermoso el trabajo que hicieron, fue brillante, pero ahí quedó, o sea, ahora hay que estudiarlo, hay que mirarlo, pero recién con los primeros pasos, y entendiendo que el problema, ¿sabes cuál es? Que hay muchos contadores que te dicen que para qué vas a medir los bienes del Estado si los bienes no se venden. Eso es una cosa que he escuchado mucho, y la verdad que no es para que los voy a ver, no es por una cuestión de venderlos, es una cuestión de mostrar valor en las cosas que estás usando. Y lo que estás mostrando es que ese bien sigue prestando servicios. Entonces la cuenta es, tengo que mostrar los bienes que me permiten seguir brindando el servicio a la comunidad. De eso se trata. Entonces, si voy a hacer un reporte donde voy a mostrar todos los beneficios sociales que hice, a quién lo hice, cómo lo hice, de la manera en que lo pide la norma, pero primero lo tengo que registrar cómo me lo pide la norma, entonces, si voy a hacer eso, luego, medir los bienes sería algo maravilloso, ¿no? O sea, darle un valor, pero no es obligatorio, o sea, esto no es una cuestión de obligación o no, es una cuestión de ir por el camino y ver, primero como una vez me dijo un profesor de la facultad, de la maestría, que me decía, mira, primero, contá que tenés todos. Hasta que no sepas que tenés todos, no podés medirlos. Porque lo que vas a medir es parte de lo que tenés. Sí, tal cual. Me hizo mucho sentido. Por eso la Agencia de Administración del Bienestar sí, tal cual. Hizo un trabajo maravilloso midiendo todos los, ¿cómo es? Tomando lista, de alguna manera decirlo, tomando lista de todos los bienes, inmuebles al principio, inmuebles, estamos hablando de inmuebles. Sí, sí. Bueno, y otra consulta también vinculada con esa, dice, el Estado no posee leyes nacionales que rijan al mismo Estado en materia contable. Entonces tomamos como base las NIC o las NIF, o podemos tomar las reglamentaciones nacionales para empresas privadas. Bien, nosotros tenemos como, primero, las normas de contabilidad nuestras están basadas en el criterio de regulación contable anglosajón, donde lo que existe es
como toda una normativa de práctica y de técnica, y que está, y se ve contemplada en los consejos profesionales de todo el país, que los aglomera la federación, ¿no?, de los consejos profesionales. Ahora, hay que dividir lo siguiente. Por otro lado, la autonomía que tiene cada gobierno de cada provincia en su contaduría general, establece por ley que solo el contador general es el que tiene la competencia para dictar normas de contabilidad. ¿Sí? Entonces, si de lo que estoy hablando es de normas que van a regir a el sector público, y dentro del sector público estoy hablando de los entes contables de la administración nacional, provincial o municipal, ¿sí?, que es donde tengo injerencia, entonces la norma contable a dictar es la competencia para dictar esa norma lo tiene el contador general. ¿Sí? Tal cual es el que la tiene que dictar y sobre eso se tiene que basar. Que por ahí eso Sí. es lo que nos pasa por ahí en distintas regiones, Claro, en distintos municipios. Por eso es que existe una asociación de contadores generales donde estos son los temas que hay que llevar a la mesa en la medida que haya un acuerdo de que tenemos que tener información de calidad y que estas normas son una referencia a nivel mundial. Es como negar que lo que pasa no es a nivel mundial. Entonces, repasarlo, mirarlo, entre todos, sería lo mejor. Ahora, pues yo quiero ir a algo que preguntó alguien sobre las empresas públicas y sociedades del Estado, que es la siguiente. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público o estándares, como quieran llamarlo, solamente son para el sector gobierno, no para las empresas y sociedades del Estado, porque las empresas y sociedades del Estado se rigen por leyes privadas, que son las leyes de contabilidad, con las leyes de sociedades, y por lo tanto van a seguir las normas que fije el Consejo, la Federación, en realidad en nuestro país, la Federación, porque tenemos esta regulación contable basada en el tradicional criterio anglosajón, no como en Colombia, que el criterio de regulación contable es continental, como es en España, como es en Francia, ¿sí? Entonces, y las mismas normas, en el marco conceptual, ya antes que nada te dice, ojo, que todo esto es para el sector gobierno general, para la información general del sector gobierno general, y no para la información de las empresas, las cuales deberán llevar sus estados financieros acordes a las normas contables que lo rigen. De hecho, mira, nosotros tenemos relación con YPF, ¿no? YPF estaba en nuestra Comisión Nacional de Valores, porque es un organismo que está en la bolsa y tiene sus acciones allí, y entonces sus normas, sí o sí, tienen que ser las NIF, no pueden ser otras, porque es el marco regulatorio que utiliza las comisiones de bolsas de todo el mundo, porque necesitan un respaldo de información de calidad para mostrar a sus inversores. Por lo tanto, tenemos, por un lado, las empresas que cotizan bajo NIF, tenemos las empresas del Estado o las empresas no financieras que cotizan que tienen normas bajo lo que dice la Federación, que es una adopción en parte de lo que se refiere a las NIF o NIC, dependiendo cuál sea la política contable que hay que estudiar, y está, por otro lado, la norma de del sector financiero, que también tiene que regirse bajo NIF. Por lo tanto, el sector público se va a manejar, en nuestro caso, por lo que cada contador general defina como norma a aplicar en el sector público. Lo que pasa que como tenemos una ley de responsabilidad fiscal donde todos, la mayoría, han consensuado criterios de
registro, de manera tal de poder enviar información de una manera que sea homogénea. E incluso hace poco hicieron todo un trabajo para acordar una idea de base, hasta de un catálogo de cuentas. Entonces, creo que le toca a la asociación de contadores generales sentarse a discutir hacia dónde vamos. Pero el punto es que primero es acordar que queremos información de calidad y ver si cómo pesa o cómo no pesa estas cositas que conté en la charla, que es el tema de, bueno, ¿qué hacemos con el tema de los recursos? Vamos todo devengado, vamos, en realidad vamos en la cuestión de, como todo el mundo, en lo modificado y después vemos, son cosas a definir. De hecho, la Nación no tiene norma todavía. No tiene norma que sea de referencia de este estilo. No tiene tampoco un marco conceptual cerrado. ¿Hay que trabajar? Sí. ¿Es una hermosa tarea para los contadores o a los contadores que les gusta? Sí. Y es un desafío también. Y además, ahora vamos a tener que no solo pensar en eso, sino hablando de bienes, vamos a tener que pensar en qué es el computador en la línea de trabajo. Porque hoy, que estamos todos remotos, es un bien que estoy utilizando y que es de mi propiedad porque yo lo adquirí y yo no soy la empresa, que soy una concesión. O sea, te tiro cosas como que parecen locas, pero también hay que sentarse a pensar, ¿no? Y como eso, hay una lista enorme de cosas para pensar. Bueno, y aprovecho, te hago la última consulta que nos mandan. Preguntan, ¿qué criterios se debería adoptar para la registración y tratamiento en inversiones en dólares o sobre el dólar mismo por parte de un ente público? Bien, ahí una cosa es la inversión y otra cosa el dólar, no es lo mismo. Porque yo te decía, ahí había una que es justamente, hay una norma específica que habla de el tema del tratamiento, no la de las diferencias de cambio, fíjate exactamente, porque lo que habla es, si tenés moneda extranjera, ¿qué vale tu moneda extranjera? Si tenés una inversión en moneda extranjera, depende de qué inversión tengas, ¿sí? Que además debes mostrarla en el lugar donde va, porque no es solamente qué haces, sino dónde va. Por eso existe la NIC SP número 1, que por lo menos muestra un resumen de dónde va cada cosa como idea, ¿no? Porque si vos tenés un efectivo equivalente y tenés una inversión de cortísimo plazo de menos de 3 meses, claramente la vas a hacer dinero prontamente porque no la podés cambiar. Entonces esa inversión, si es en moneda extranjera, tendrá un tratamiento distinto a que tengas una inversión de largo plazo que la tengas que medir al cierre, y en ese sentido tendrás que ver si, cómo la adquiriste, si qué valor tiene cuando la adquiriste, si ya venía con algún cupón corrido devengado. No, va a depender de la inversión que hayas hecho, de cómo la registres, de moneda extranjera o en lo que sí existe en la norma es una cuestión de resguardo en términos de los resultados. Por eso tiene muchos conceptos que implican un registro en el patrimonio, no como patrimonio, sino como un renglón separado del patrimonio, que se llama otros resultados integrales, y que no es precisamente del movimiento del resultado, sino que son otros resultados de los que se espera obtener un beneficio futuro del motivo por el cual tuviste ese resultado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de verlo, ¿no? Pero las normas no te dicen, che, ¿y cómo se hace el registro de tal cosa? No hay una idea así, por eso les puse todas, con todos sus criterios de por lo menos objetivos, porque no solo habla de cómo registrar, sino cómo revelar información. Son dos caminos de una misma cosa. Primero tengo que reconocer qué tengo, lo tengo que valorar, elegir cómo valorarlo y después tengo que elegir cómo lo muestro.